Esto es Doctores en Acción, un programa con los temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. Expertos en diferentes especialidades nos dan su opinión médica sobre diversos padecimientos. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a un capítulo más, capítulo 9, Healthy Space. Gracias a todos por sus suscripciones, gracias a todos por sus likes, sus comentarios. Capítulos anteriores han estado muy buenos y el día de hoy no está para menos. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con alguien muy especial aquí en el foro. Él es el doctor Rafael Domínguez. Bienvenido, doctor. Esperemos que este capítulo sea sumamente nutritivo como para todos lo ha sido los últimos capítulos. Y bueno, aquí comenzamos. Síndrome metabólico, con el doctor Rafael Domínguez, especialista en urgencias médicas y medicina crítica. Doctor, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿tú qué tal? También aquí, mira, esperándote ya con muchas ansias desde que tuvimos el primer contacto. ¿Sí? Él es el doctor Rafael Domínguez, especialista en urgencias médicas y medicina crítica. Y el día de hoy nos va a hablar de algo sumamente interesante, sumamente importante y que hace falta mucha información de lo que es el síndrome metabólico. Sí, así es. Fíjate que muchísimas personas en la población mexicana tienen síndrome metabólico, pero la realidad es que muchísimas personas no lo saben. Entonces, digamos que 1 de cada 3 mexicanos tiene síndrome metabólico. Wow. Y no lo sabe. Por eso es que viene la importancia de hablar de este tema que es el síndrome metabólico. No, y me dices 1 de cada 3 personas, o sea, me estás hablando que el 33.33%. Sí, claro. O sea, el 30% de la población, entre el 35% tiene algún síntoma, presenta alguna molestia de esto del síndrome metabólico y lo desconoce. Claro. Esa es la importancia de hablar de este tema. Y a todo esto, doctor, cuéntanos a todos nosotros, ¿qué es el síndrome metabólico? El síndrome metabólico es un conjunto de signos y síntomas que se presentan en algunas personas. El síndrome metabólico se caracteriza por 5 criterios así fáciles. 1 es resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina. 1. 2, obesidad abdominal, que es algo muy frecuente. Obesidad abdominal. 3, niveles elevados de triglicéridos. Niveles elevados de triglicéridos. 4, niveles bajos de un colesterol que se llama colesterol HDL. Niveles bajos de colesterol HDL y 5 es hipertensión arterial. Entonces, si presentas cualquiera de estos 5 síntomas o 5 criterios, es importante que acudas a una valoración con tu médico para que te estudie un poco más a fondo. Claro. Y sepamos si tienes o no síndrome metabólico. ¿Con uno que tengas? No. Necesariamente tendrían que ser los 5. Tampoco. Okay. Para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico debes tener 3 o más criterios. Ok. Ahí en casita, si estás escuchando, que con 3 de los 5 parámetros que nos acaban de decir, creo que sí sería muy importante que pudieras acudir con el especialista y qué mejor que con el doctor Rafael. De todas maneras, recuerden, amigos, que vamos a dejar su contacto, sus redes sociales para que ustedes lo puedan seguir. Si están interesados en hacer contacto con él, sacar una cita, qué mejor que se queden en manos de uno de los mejores que tiene el país. Créanme que no lo digo nada más por decirlo, tengo bases para decirlo. Muy bien, doctor. Muchas Entonces, gracias. El síndrome metabólico engloba esos 5 aspectos. Sí, son 5 aspectos que se engloban y al menos recuerda, si tienes 3 o más de estos, tienes síndrome metabólico. Ok. ¿Qué tan frecuente es el síndrome metabólico en la población mexicana? Súper frecuente. Digamos que la estadística universal te dice que 1 de cada 3, pero tal vez en la población mexicana esté entre el 40 a 45%. Wow. Es muchísimo, es muchísimo. Y bueno, ¿qué es lo que hace que tantos mexicanos lo tengan? Uno es la cuestión genética. Okay. O sea, la población mexicana tenemos una
genética en la que hay una gran predisposición a tener resistencia a la insulina, a tener problemas metabólicos, incluso a tener problemas de diabetes tipo 2. Ok. Esa es una. Y la otra es la alimentación. Tenemos muy cerca de nosotros a un país vecino que Claro. nos manda muchísimos productos con niveles altos de glucosa, como los refrescos o bebidas carbonatadas. Entonces, cuando juntamos estos dos elementos, nos da como resultado personas de la población mexicana con sobrepeso, con diabetes o con problemas como el síndrome metabólico. Claro, y que además como sociedad y como mexas, pues bueno, bien sabemos que ya lo tenemos por default, ¿no? El hecho de tomar refresco. A la hora de la comida, ¿y qué dices? En vez de decir... Mi coquita. Claro, ¿no? ¿Dónde está mi agua? Mi refresco. Mi refresquito, ¿no? Vete por la botella de refresco porque vamos a comer, ¿no? Entonces, sí, claro, ya como sociedad ya lo tenemos en la sangre. Sí, sí, sí. Y pues bueno, si nos damos cuenta, cada vez existen más niños en la población mexicana. Eso también. Con problemas de sobrepeso, con problemas de obesidad, y eso predispone a que se presente el síndrome metabólico a edades más tempranas. Por ejemplo, desde adolescentes o incluso haya pacientes que tengan diabetes tipo 2 a una edad muy temprana, Ok. desde la adolescencia. Desde la adolescencia. Antes, no sé, en la niñez no puedes tener síndrome metabólico todavía. Sí, ¿Sí? puedes Ok. tener síndrome metabólico. ¿Qué es lo más, desde más bien, niños. cuánto es lo más joven que puedes padecer el síndrome metabólico? En niños muy, muy pequeños, por ejemplo, tal vez entre los 7 o 10 años. Oh, ¿Por qué? sí Porque es alarmante. porque el síndrome metabólico es un conjunto de síntomas y signos que se presentan después de haber tenido ciertos años en descontrol. Tu cuerpo. Ok, Ujú. ok. Oye, doctor, ¿cómo puedo saber que tengo el síndrome metabólico? Existen muchos datos de alarma, por ejemplo, si tú te sientes muy cansado, si duermes y sientes que no descansaste, si el perímetro abdominal, o sea, el perímetro de tu Sí, sí, abdomen sí. es amplio. No. eh, ¿Cuándo dices que das consulta? Creo que voy a tener que ir con él. Yo soy el primero, agéndame. Ya te hice la medición de Sí. del perímetro abdominal a distancia. Y ya con eso dice sí, síndrome metabólico. Pues es que vemos tantos pacientes con Claro, síndrome claro, la metabólico experiencia. Sí, sí, sí. que la realidad es que viendo a la gente puedes hacer como obtener bastante información. Sí, ya de primera vista y con la experiencia que tienes, ya nada más los escaneas y dices síndrome metabólico, no, Claro. tú sí, tú no, tú vives, tú mueres, tú. Pero Sí. aparte existen otros síntomas o algunas otras formas de expresarse en el cuerpo. Ok. Hay un dato que se llama acantosis nigricans. Acantosis nigricans. Acantosis nígrica. Es un nombre tal vez difícil de decir, Me costó trabajo. pero es súper frecuente en la población mexicana. ¿Qué es ¿Cuál es? esto? Es el obscurecimiento Del cuello, ¿verdad? de algunas zonas de la piel, sobre todo de algunos pliegues, como Sí. el cuello, Ok. como las axilas o como la Las- región inguinal. Ok. Entonces, cuando nosotros revisamos a un paciente, lo estamos explorando y vemos estos datos, Ujú, este ujú. signo, Ujú. desde ahí tú sabes que ese cuerpo te puede estar mencionando que el Claro. paciente tiene resistencia a la insulina. Ok. Y ese es uno de los criterios para tener síndrome metabólico. Sí, claro. A veces se piensa, ¿no? Y creo que no se bañó bien, ¿no? Creo que tiene sucio el cuello, pero no, tiene que ver específicamente con esto. Claro. ¿Y por qué pasa? Bastantes de los pacientes que llegan con nosotros llegan referidos por dermatólogos. ¿Por qué? Ok. Porque los pacientes acuden por el obscurecimiento de estas regiones. Pensando que el dermatólogo va a quitarles lo oscuro. Exactamente. Claro. Que con un tratamiento dermatológico Concha se nácar, puede ¿no? quitar lo oscuro. Y me voy a aclarar y cosas así, ¿no? Pero al final te das cuenta que tiene que ver específicamente con eso, ¿no? Claro, es una forma en la que tu cuerpo traduce que hay un problema en el metabolismo. Es la Ok. expresión corporal de un problema metabólico. Ok, ¿y qué es la resistencia a la insulina, Doc? Ah, qué bueno que hablas de eso. ¿Qué es la resistencia Me a encanta la ese insulina? tema. La resistencia a la insulina
es un estado en el que el cuerpo sí libera insulina, pero nuestros tejidos no pueden captar de forma adecuada la insulina que está formando nuestro cuerpo. Es decir, en mi cuerpo hay una cantidad suficiente de insulina, pero en mis tejidos principales, como el tejido adiposo, que es la grasa, en el tejido muscular, o en los hepatocitos, que es el tejido del hígado, los receptores están alterados. Entonces, aunque tengamos insulina, no entra al cuerpo y no se lleva a cabo la función adecuada de la insulina. Claro. La insulina es una hormona que viaja por nuestra sangre, que viaja por nuestro cuerpo y que sirve para que en estos tejidos se pueda metabolizar la glucosa. La glucosa. Entonces, ¿qué pasa? La resistencia a la insulina se caracteriza porque al no funcionar adecuadamente la hormona, nuestros niveles de glucosa están altos en la sangre. No se está metabolizando como tal. Exactamente. No se metaboliza la insulina. Qué maravilla. Entonces ahí es donde entra en acción y el cuerpo lo refleja. Claro. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando una persona no hace ejercicio, cuando nosotros tenemos una alimentación con un alto contenido de carbohidratos o de muchas grasas, se van acumulando muchos factores que hacen que nuestro cuerpo desarrolle resistencia a la insulina. Excelente, excelente. Ahora sí que, así como lo estamos sacando a flote, es un tema sumamente amplio. Les prometo que buscaremos convencer al doctor de que nos hable en otro capítulo de todo esto de la resistencia a la insulina, créanme, porque esto fue una introducción y estoy seguro que a muchos ya les hizo bastante ruido. Ya están pensando como de, yo me vi en el espejo, creo que sí, ¿no? Yo creí que con el desodorante, el aclarado natural se me iba a quitar, ¿no? La axila oscura. Y ahorita que lo está mencionando el doctor, bueno, pues seguramente les está haciendo mucho sentido a todos. Entonces, doctor, ojalá que al final podamos platicar y que vengas en otro momento. Con gusto, muchísimas para gracias. Que lo podamos platicar. Pero bueno, regresando al tema principal, el síndrome metabólico. ¿Cómo puedo saber, de qué otra manera puedo saber si tengo síndrome metabólico además del cuello? La presión arterial se eleva. Son pacientes que tienen hipertensión arterial. No siempre, pero es uno de los criterios. O de forma rápida acuden a veces a realizarse estudios de laboratorio. Y los estudios de laboratorio reportan valores altos de triglicéridos o valores alterados de un colesterol que se llama HDL. Digo alterados porque los valores de este colesterol HDL están bajos. Entonces, no necesariamente tendrán que estar altos, están bajos. Del HDL están bajos. ¿Por qué? Porque en el cuerpo tenemos diferentes tipos de colesterol. Claro. Entonces hay un colesterol que protege el cuerpo que se llama colesterol HDL. El HDL es porque es un colesterol de alta densidad. Existe por otro lado otro tipo de colesterol que le llamamos LDL o VLDL, que es un colesterol de baja densidad. Y incrementa el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué pasa? Si mis niveles de colesterol del que me protegen están bajos y del que me pone en riesgo están altos, se altera el riesgo cardiovascular, y esto es sumamente delicado porque esto tiene una gran importancia y con frecuencia al aumentar el riesgo cardiovascular hay un mayor riesgo de tener un infarto. En eso culmina. ¿Cómo puedo saber en qué estudio lo puedo determinar? ¿En una biometría hemática? No. En un estudio de sangre. ¿De sangre? Muy común que se llama química sanguínea. Química sanguínea, por lo regular, creo que todos los doctores lo mandan en primera instancia y ahí puedes determinar tus niveles y saber si eres propenso a padecer este síndrome metabólico. Exactamente. Por eso parte del diagnóstico del síndrome metabólico, en la valoración es evaluar los antecedentes, valorar la parte clínica del paciente y complementarlo con estudios de laboratorio. ¿Por qué? Porque solamente así es que yo puedo saber si suma más de 3 de estos 5 criterios. Claro.
Claro. En esos estudios de laboratorio, ¿qué otra cosa encuentras, Doc? Como para determinar, porque ahorita ya hablamos de la glucosa, ¿no? Ya hablamos de ahorita del DHL. Ok. No, del colesterol DHL, así se llama. Sí. Lo dije bien, qué bueno. Los laboratorios nos dan muchísima información. Uh-huh. Una simple química sanguínea nos puede dar información, si se hace en ayuno, de los valores de glucosa en ayuno. Uh-huh. Entonces, los valores normales de glucosa en ayuno es glucosa menor a 100. Ok. Si nosotros tenemos valores entre 100 y 125, es uno de los criterios diagnósticos para decir que el paciente tiene resistencia a la insulina. Okay. No es el único, pero es uno de los criterios. Es uno de los criterios. Entonces, de los laboratorios, la glucosa elevada es uno de los criterios. Otro de los criterios que me pueden dar los laboratorios son valores de triglicéridos mayores de 150 miligramos por decilitro. Entonces, si tengo triglicéridos elevados, se cumple otro de los criterios de síndrome metabólico. Ok. Y el otro que viene en los laboratorios son los valores de colesterol HDL y LDL, que es el del que ya hablamos. Con este estudio de sangre ya determinamos. Te da muchísima información. Qué maravilla saberlo, porque tal vez pensamos en ocasiones que las cosas son otro estudio o hacer algo como específico, ¿no? Entonces... Claro. Sí, no es tan complicado. Creo que el problema para diagnosticar el síndrome metabólico es que no estamos habituados a la parte de la medicina preventiva. Esperamos hasta que tengamos un síntoma para acudir a una valoración médica. Y algo súper importante y que es parte como del mensaje que queremos transmitir es que el síndrome metabólico no duele. No te va a doler. Es silencioso. Es silencioso. Claro. Entonces, no duele, pero sí es una cuestión que avanza. Entonces, ¿cuándo acude alguien a consulta? Cuando tienes dolor o cuando tienes alguna molestia. Pero si no te duele y no tienes una molestia tan grave o un síntoma tan explícito, lo vamos dejando. Claro. ¿Y cómo duele, Doc? ¿Qué es lo que empieza a doler ya cuando ya de plano todo? No duele. Lo que pasa es que este síndrome es un conjunto de cosas metabólicas, pero no duele, es algo que es silencioso. Sí, claro. Entonces va progresando y no se va a manifestar con dolor, se va a manifestar con otras cosas, como ¿cuáles? Presencia de diabetes tipo 2. El síndrome metabólico es la antesala de muchos pacientes que tienen diabetes tipo 2. Para que lo tengan presentes, es la antesala. Entonces, si lo atendemos, quiero pensar que puedes prevenirla. Exactamente. Por eso nuestro trabajo actual va enfocado en los pacientes con síndrome metabólico, porque es una etapa reversible. Justo a mí lo me estoy llega entendiendo. Un paciente con síndrome metabólico a la consulta, pues me pongo muy feliz porque digo... Es un diabético menos. Exacto. Puede ser un diabético menos, claro, si sigue las recomendaciones. Claro. Se puede hacer todavía algo. Justo esa es la parte importante de este espacio, por eso invitamos al doctor. ¿Por qué? Porque esto es medicina preventiva. Esto es una campaña de compartir y hacerles notar a todos nuestros suscriptores esta cuestión que es sumamente importante. La verdad es que entendiendo lo que el doctor dice, pues sí, técnicamente es un diabético menos, sí sigue las indicaciones pertinentes, es reversible. Exactamente. ¿Qué sucede cuando nos llega un paciente con diabetes? En los pacientes que ya presentan diabetes, esto es irreversible. No existe actualmente una cura para la diabetes tipo 2. Entonces, una vez realizado el diagnóstico de diabetes tipo 2, el tratamiento va enfocado a prevenir las complicaciones a largo plazo de la diabetes. Pero cuando te llega un paciente con síndrome metabólico, dices, este paciente no es diabético, hay muchas cosas que se pueden hacer. Para regresarlo, les digo, al lado del bien. Que no se vayan al lado oscuro. Sí, lo entiendo perfectamente. Y es bueno el poder preservar a ese ser humano, ¿no? Que no llegue porque pues es un camino terrible la diabetes tipo 2. Claro.
Es irreversible, las complicaciones son pues muy impactantes para las personas, Y es que además te va descomponiendo, ¿no? Si no es la vista, son 20,000 cosas, ¿no? Que te van afectando y que al final como ser humano pues ya no está padre, ¿no? Claro, las principales complicaciones de diabetes tipo 2 son igual en 3 órganos. Uno es en los ojos, otro en los riñones y el sistema nervioso, tanto usualmente el sistema nervioso periférico, pie diabético. Doctor, estabas mencionando respecto a lo de la diabetes tipo 2, ¿cuántos tipos de diabetes hay? Mira, es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, Ajá. diabetes gestacional, y existen otros tipos de diabetes a los que se le llaman diabetes tipo MODY. MODY. Estos MODY son problemas metabólicos que vienen ya en tu información genética. Ok. Entonces, nunca he oído hablar bien de ello. descritos, tenemos estos cuatro tipos de diabetes. Ok, perfecto. Y se está cocinando una quinta. Entonces hay que estar al pendiente de ¿Cuándo de sale? esto. y esa quinta que se está cocinando, ¿cómo es? ¿Cómo Va funciona? más enfocada a la cuestión también de los genes. Ok. Pero también. todavía pues falta información más Ok. clara para hablar de este tipo Ok, de ok, diabetes. sí, porque ahorita tipo 1, tipo 2, se me figuran como hasta Pokémones, ¿no? Así Ajá. con sus evoluciones. Entonces, actualmente son estos 4 tipos de diabetes los que ya están bien descritos. Ok, Tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y los MODYs. ok. Esta es ok, la ok, información actual. Perfecto, perfecto. Y es bueno saberlo, porque eso habla también de que el doctor está en constante crecimiento, en constante preparación, en constante actualización, justo para brindar lo mejor. Porque, reitero, el conocimiento se hizo para compartir. Quien se quede el conocimiento, ya, ahí se acaba todo. Siempre. Cuando el conocimiento te lo quedas tú, simplemente puedo decirte que estás dañando a la humanidad. Nada más, es lo único que puedo decir al respecto. Pero bueno, doctor, los criterios que comprende el síndrome metabólico. Nos falta, de lo que hemos hablado, nos falta hablar de algo súper importante, Ok. que es la obesidad abdominal. Obesidad abdominal. La obesidad abdominal es muy, muy frecuente en la población mexicana. Sí, claro. Es importante porque aparte de ser uno de los criterios que comprenden el síndrome metabólico, el acúmulo de la grasa visceral o en esta región del abdomen En la faja abdominal. se comporta diferente a la grasa que se acumula debajo de nuestra piel. Claro. El tejido adiposo o la grasa tiene varias funciones, pero específicamente la grasita que está en este abdomen es peligrosa porque actúa como un órgano endocrino. ¿Qué es esto? Libera moléculas inflamatorias. O sea, Wow. es una grasa inflamatoria. Es Inflamatorio. un acúmulo de tejido que no solamente es una reserva, sino que este acúmulo de tejido incrementa tus problemas metabólicos, Ok, se ha asociado con aumento de la presión arterial, ok. con aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre y con un incremento en el riesgo cardiovascular, y es potencialmente o aumenta mucho el riesgo de tener un infarto. Claro, potencialmente mortal, se le Mortal, llama, ¿verdad? claro. Por eso es importante hablar de esta grasita que es la abdominal, que es la que recubre. Comúnmente conocida como el callo de la andadera, ¿no? Ok. Así le llaman a algunas personas. Oye, doctor, pero por ejemplo, ¿eso tiene que ver mucho como con la morfología de los cuerpos? Hablando de ectomorfos, mesomorfos y endomorfos, ¿o nada que ver? Tiene que ver porque existen también diferentes tipos de tejido adiposo. Perfecto. Entonces, hay obesidad que se define por la cantidad de adipocitos, o sea, del número, y otro por el tamaño. Entonces, esta información viene desde que nacemos. Sin embargo, si nuestros hábitos son malos, si tenemos malos hábitos de alimentación, o si no realizamos actividad física, se va acumulando esta grasa a nivel abdominal. Claro, y tiene que ver como con el consumo de carbohidratos, cosas fritas, cosas que encontramos en la esquina, ¿verdad? En la tienda, que lo tenemos al alcance. Exactamente. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo,
mientras tengamos más niños con obesidad abdominal, vamos a tener un mayor porcentaje de pacientes con síndrome metabólico y una población con una mayor cantidad de diabetes. O sea, una población mayor de pacientes diabéticos. El problema es que antes esta enfermedad se presentaba en gente adulta. Entonces decían diabetes tipo 2, la del adulto. La del adulto. La que se presenta cuando tuviste problema de resistencia y se fue cocinando poco a poco. Poco a poco. Pero actualmente ya se presenta en edades más tempranas. Entiendo. Porque tenemos un mayor porcentaje de niños con obesidad abdominal. Entiendo. Entonces es un problema de salud pública que hay que tratar. Sí, justo lo mencionamos en otros capítulos, la cuestión de la obesidad infantil y cómo cada vez son más niños, por la cuestión del sedentarismo, por la cuestión del alimento, como bien mencionas, ¿no? El refresco, las cosas procesadas que nuestro país vecino manda para acá. Y entonces eso afecta directamente a los niños, ¿no? A veces creemos que porque, no sé, es verde y viene empaquetado, es saludable, ¿no? Exactamente. Y pues de ahí vienen muchos problemas. Y algo importante es que justamente este año 2025 ha habido un boom en las guías acerca de cómo diagnosticamos obesidad y también en cómo la tratamos. Okay. La obesidad antes se clasificaba, te llegaba un paciente al consultorio, lo pesabas, medías y sacábamos el índice de masa corporal. Entonces decíamos, si tu índice de masa corporal es entre tanto y tanto, tienes sobrepeso, tienes obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad mórbida. Pero actualmente la gente a nivel internacional o expertos se han dado cuenta de que esta clasificación es muy pequeña para todo lo que se presenta con respecto a la obesidad. Wow. Entonces se cambió el enfoque a no solamente hacer mediciones de... Índice de masa corporal. Exactamente, no solamente el índice de masa corporal, sino que actualmente se define como obesidad preclínica y obesidad clínica. Esto es importante, ¿por qué? Porque los pacientes con obesidad presentan otros problemas asociados como hipertensión arterial, como algo que se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Claro. Es que en la noche, cuando se van a dormir, no descansan, el tejido adiposo de su musculatura, tal vez de la vía aérea, comprime un poco y hacen apneas. O sea, dejan de respirar por algunos segundos durante la noche. Ese es otro. Claro. Otra súper importante que se me estaba pasando, el hígado graso. Hígado graso. El hígado graso es una de las manifestaciones clínicas o va muy acompañada de los pacientes con obesidad abdominal. Entonces, debido a toda esta información que ya se tiene actualmente, se ajustaron las guías o se actualizaron y se define como obesidad preclínica o obesidad clínica. Ok. Y para tratar a nuestros pacientes ya no solamente los medimos, sino que hay que hacer estudios de imagen, por ejemplo, para ver la cantidad del tejido adiposo. Hay que hacer estudios de laboratorio, un ultrasonido de hígado para ver si hay hígado graso. Entonces, creo yo que este año 2025 es un año sumamente importante para hablar de este tema. Sí. Que es la obesidad. Sí. Y es que, perdón que te interrumpa, pero como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, ¿no? La obesidad, pues es la que deriva todo, ¿no? Es una enfermedad y no la estamos considerando como tal. Estamos atacando específicamente el atender la hipertensión o el atender la diabetes o el atender el hígado graso, pero pues ese no es el problema de raíz. El problema de raíz es la obesidad. Claro, la obesidad, la abordamos aquí porque es uno de los temas de síndrome metabólico, pero la obesidad da para mucho, ¿no? Y bueno, algo muy importante también es que al actualizarse los criterios, de inmediato actualizas tus tratamientos. Claro. Entonces, parte del tratamiento actual de los pacientes con obesidad sí es mejorar la alimentación. O sea, necesitamos sí o sí. Categóricamente imperativo. Yo tengo de la mano a una nutrióloga con la que trabajo y
muchísimos pacientes de los Justo. que veo con síndrome metabólico. Te digo, yo solo no puedo, es un equipo integral. Uno Nos vamos más. con nutrición. Maravilloso, qué bueno, de verdad, qué bueno. Yo le aplaudo eso a los doctores de nueva generación, como ustedes, doctores jóvenes, que más allá de verse como el que me puede quitar la credibilidad o la chamba, es mi equipo de trabajo y que yo sí o sí requiero hacer equipo con él. Te lo aplaudo, Sí. doctor. Sí, justamente. Y de ahí viene el éxito de los pacientes. Justo. Es decir, por ejemplo, de las mediciones actuales que hacen las nutriólogas y que te hacen incluso hasta en los gimnasios, hay algo que se llama El InBody, sí, claro. Entonces el InBody a mí me da muchísima información porque me dice dónde se está depositando Una mayor cantidad una de grasa. mayor cantidad de tejido adiposo, de grasa, cómo va la cuestión muscular de ese paciente Claro. y podemos hacer un seguimiento. Y el tejido óseo también determina todo eso el InBody, ¿no? El óseo no estoy seguro, Ok. pero estoy seguro de que es el tejido adiposo, Oso, ajá. o sea, la grasa y el músculo. Músculo, perfecto. Usualmente para medir el tejido óseo se hace un estudio que se llama densitometría. Citometría ósea, sí, sí, sí. Ujú. Refiriéndome como a lo que hacen en los gimnasios, ¿no? Que te entregan que así te hacen como todo el específico y ahí viene englobado hasta tu tejido óseo, ¿no? Refiriéndome Claro. al InBody que se menciona. Qué bueno que existe esa parte y ese compromiso por parte de nuestro personal médico. Créanme que yo cada vez estoy más maravillado con la gente que viene aquí a Healthy Space, justo por la cuestión de sumar, ¿no? Y creo que eso Claro. es sumamente importante. Porque aquí no hay nada para el doctor. Como tú lo mencionas, es el éxito del paciente. Aquí no hay nada para ti. Claro. Todo tiene que ir en función del paciente. Claro, y por ejemplo, parte del tratamiento de la obesidad es este equipo multidisciplinario que incluye también psicología. Justo. El apoyo El psicológico es importante. Sí. La parte de nutrición, la parte médica, la parte de otros especialistas, por ejemplo, Bariatra. cirujanos que hacen cirugías bariátricas, Claro. también es importante. La parte de los gastroenterólogos en el tratamiento del hígado graso. Entonces es un equipo multidisciplinario. Claro. Y creo que es un problema grande que tenemos que tratar en conjunto Sí, para sí. tener buenos resultados. Definitivamente, estoy completamente de acuerdo en eso. Oye, doctor, ¿qué puede suceder si tengo síndrome metabólico y no me trato a tiempo, además de la diabetes? Fácil. Puedes tener un infarto. Un infarto. El síndrome metabólico en el algoritmo es paciente normal, paciente con síndrome metabólico, y de ahí se va hacia 3 lugares. Una, que es la más común, que es diabetes tipo 2. Otro de los escenarios finales, un evento cerebrovascular. ¿Qué es Wow. eso? Un infarto a nivel cerebral. O sea, que una arteria o un vaso que tengas Se tapa, arriba se colapse. tape y te da muchísimas Claro. secuelas. Entonces, ese es otro de los Ujú. desenlaces. Y el tercero, y creo que es el más, el que nos da más miedo, es la presencia de una enfermedad cardíaca, como un infarto agudo al miocardio. Infarto, Un infarto agudo, al corazón. Son los 3 escenarios. En ese no la libras. ¿Mandé? Cuando te da un infarto no la libras. En ocasiones sí. Ok. Hablar de infarto es un tema que se llama síndromes coronarios agudos, y esto incluye muchas cosas. Incluye, si yo presento un infarto, depende de qué tan temprano Lo estés detectando. se detecte Ok. y qué tan temprano se reciba un tratamiento oportuno. Y también qué tan a la mano tenga este paciente los recursos, Claro. o tengamos nosotros los recursos para dar un tratamiento ideal. El tratamiento estándar para los pacientes que presentan un infarto dentro de las primeras 4 horas es algo que se llama cateterismo cardíaco. Cateterismo cardíaco. Entonces se requiere una sala especial para hacer un cateterismo cardíaco. Ok. No todos los hospitales tienen sala de hemodinamia, que es donde se realiza esto. Entonces es importante, nosotros como médicos sabemos que existen hospitales donde puedes hacer la referencia. Y digo, para no menospreciar y darle la importancia que requiere, los eventos cerebrovasculares o los infartos cerebrales, también desde que se presenta el infarto
hasta que se presentan secuelas, el tiempo es importante. Existe un tratamiento que se llama trombolisis, en el que si logro identificar que el paciente tiene síntomas compatibles con un infarto cerebral, llega al hospital y se puede aplicar dentro de las primeras 4.5 horas un medicamento específico que cambie el pronóstico de estos pacientes. Oye, doctor, ¿y cuáles son esos síntomas? Hay una escala muy sencilla que se llama Cincinnati. Cincinnati es una escala que se maneja para la población en general, y uno es dificultad para hablar. Estás, por ejemplo, comiendo con tu abuelito o con una persona mayor y empieza a hablar así, como con una dificultad para articular las palabras. Wow. Ese es un criterio. Anótenle. Cincinnati. Otro criterio muy común es que no puedan mover una parte del cuerpo de forma controlada. Súbita. Ajá. Por ejemplo, estaban en una comida, estaban moviendo su cuerpo y de repente dejan de mover una parte del cuerpo. Ese es un síntoma muy, muy sugerente de un infarto cerebral. Otro, desviación de la comisura de la boca y alteraciones sobre todo en los músculos faciales. Si tú detectas cualquiera de estos tres datos clínicos, de inmediato hay que llevar a esa persona o a este paciente a un hospital para descartar que no esté presentando un infarto cerebral. Wow, qué bueno, es bueno saberlo, saberlo. Ahorita ya lo tenemos registrado para que aprendamos cómo poder prevenirlo, y como ya escucharon al experto, en el momento en el que cualquiera de esas tres ocurran, a correr al hospital para descartarlo. Exactamente. A nivel de hospitalario existen médicos urgenciólogos, yo soy urgenciólogo, por eso estoy como empapado de estos temas, pero nos trabajamos muy de la mano con el equipo de neurología, que es quien apoya esta cuestión de si se da este medicamento al paciente o no. Y en la parte de la cuestión cardíaca, nosotros identificamos al paciente que llega con un evento al corazón en agudo y se refiere de inmediato con un médico cardiólogo, sobre todo especialistas en hemodinamia, que son cardiólogos intervencionistas quienes realizan estos procedimientos. Entonces, la medicina es trabajar en equipo. Justo. Es bueno, fíjate que eso me gusta mucho escucharlo, ¿sabes por qué? Porque eso habla específicamente como de la calidad del doctor respecto a cómo se maneja con sus compañeros, porque se trata más como de sumar, y reitero, al final tiene que ver específicamente como con el paciente, ¿no? Ver por la vida del paciente. Claro, tienes que, justamente, si se logra hacer este equipo de trabajo, esto impacta muchísimo con el desenlace del paciente. Lo contrario sucede cuando no haces un buen equipo de trabajo. Claro. La medicina no es una ciencia exacta, entonces depende del médico y depende también del enfoque en la que valora al paciente. Y muchísimas veces, con mucha frecuencia, puede ser que difieras en el tratamiento, incluso en los diagnósticos, con otros médicos. Entonces es súper importante tener un equipo multidisciplinario en el que confíes y que confíe en ti también. Claro, me queda clarísimo, ¿no? Luego viene la lucha de egos, ¿no? Por ver quién sabe más o quién tiene la razón, pero hablando de el hecho de que tú te apoyas de un nutriólogo, tú te apoyas de alguien más, pues habla específicamente del compromiso, ¿no? Que ejerce como el hecho de querer ver el síndrome metabólico. Exactamente, es todo un tratamiento multidisciplinario. Muy bien. Oye, doctor, otra pregunta respecto al síndrome metabólico. ¿Tiene que ver algo la cuestión genética, como ya lo mencionaste, pero nosotros podemos cambiar esa cuestión como antes de llegar previo a esto? O sea, si yo sé que tengo familiares que padecen diabetes, que padecen hipertensión, ¿yo de manera preventiva puedo hacer algo? Claro que sí. ¿Sí? Aunque nosotros ya tengamos cierta carga genética, esto es multifactorial, depende
de nuestros hábitos de alimentación, de nuestra actividad física, Ok. y también depende pues de nuestro estilo de vida. Entonces, si yo como persona sé que tengo familiares con diabetes de primera línea, o sea, papá, mamá, tíos, abuelos, sé que mi carga genética es mayor. Entonces, ¿qué debo de hacer? Tener buenos hábitos de alimentación, realizar actividad física y llevar, sí, un seguimiento constante en la cuestión de la medicina preventiva con mi médico de confianza. Excelente. Eso cambia completamente tu estilo de vida. La vida de las personas radicalmente. Exacto. Qué buen aporte respecto a eso. Algo que todo el tiempo nos dicen, pero a veces pensamos que nada más es como de otra vez Repetido. me van a... Exacto. Incluso en mis recetas, cuando sale un paciente de la clínica de síndrome metabólico, les ponemos primero, en mis recetas dice dieta o alimentación baja en grasas, carbohidratos, nutriología, ¿no? O sea, apoyo por nutrición. Abajo, 2, actividad física. ¿Cuánto se recomienda? Al menos 30 minutos, 3 veces por semana. Al menos. Al menos. Y como es difícil porque es una cuestión de hábitos, lo que se hace aquí es empezar a modificar los hábitos de tus pacientes. Decirles, por ejemplo, si no hacen actividad física, así nada, lo primero que tienen que hacer es empezar a caminar 30 minutos las 3 veces a la semana. Que sea progresivo, de menos a más. Exactamente. ¿Por qué? Porque es un problema común. Es que si les pedimos que hagan actividad física, van a llegar y van a ir al gimnasio un día, van a hacer una hora de un ejercicio muy intenso y a la semana, adiós, se perdió el hábito. Justo. Entonces, los verdaderos resultados en estos pacientes con problemas metabólicos son a largo plazo. Claro. Y son muy enfocados a los hábitos. Existen estudios donde se ha demostrado que los pequeños cambios en el estilo de vida mueven de forma considerable algo que se llama hemoglobina glucosilada. Hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada Importante. es un marcador que a mí me encanta y que casi todos mis pacientes tienen en su expediente. La hemoglobina glucosilada me dice cómo ha estado el comportamiento de los niveles de azúcar de ese paciente 3 meses atrás de que se hizo esa medición. Wow. Entonces, es Qué súper maravilla. importante porque puede ser que lleguen y que los valores de glucosa estén normales. Pero, la ¿qué hizo el hemoglobina paciente? ¿No comió glucosilada. bien? ¿O hizo ayuno? Algo en los días O previos. como iba a hacerse estudios, digo, ahora sí me voy a portar bien, voy a comer sanamente, ¿no? Exactamente. Y Hay se pacientes con valores de glucosa en ayuno normales, o sea, menor a 100, y cuando tú revisas este estudio La que se llama hemoglobina hemoglobina glucosilada, ves valores arriba de 6.5%. Eso es un valor muy elevado. ¿Cuál es el valor recomendado? La hemoglobina glucosilada normal es menor a 5.7%. 5.7%. Se mide en porcentaje. Ok. Entonces, 5.7. menor a 5.7% es normal. Ok. Es lo ideal para cualquier persona. Entre 5.8 y 6.5 es un criterio para definir que el paciente tiene resistencia a la insulina. Ok. Entonces ya te dije 2. Sí. Un criterio para resistencia a la insulina en cuestión de laboratorio es glucosa en ayuno entre 100 y 125, o una hemoglobina glucosilada de 5.8 a entre 6.5. 5.8 a 6.5. Anotado, ahí para que también lo registren ahí Son nuestros dos. oyentes. Eso es importante. ¿Y cuál sería lo menos? O sea, por ejemplo, me dijiste 5.7, ¿hasta qué punto? 4.5%. 4.5. Y Ok. algo más importante, arriba de 6.5% es criterio de diabetes tipo 2. Ok, Entonces, muy bien. Si tú vas, o si vamos y nos hacemos la medición de este marcador, yo cuando lo leo tengo muchísima información Ya con eso de cómo han determinas estado todo. tus hábitos, puedo maravilla. estadificarte si estás todavía en esta etapa reversible o si ya estás en una etapa irreversible. Como la Irreversible. diabetes Sí, sí, tipo sí, 2. sí, sí. Entonces creo que la hemoglobina glucosilada es un
estudio de laboratorio o una herramienta muy útil para los médicos en general. Claro, claro. Y no se pide con tanta frecuencia, ese es el problema. Sí. Que nosotros como médicos no la pedimos tanto, entonces... Cuando es tan determinante, ¿no? Ajá. Se nos están yendo muchos diagnósticos con una simple medición. Claro, claro, claro. Qué maravilla. Doctor, qué maravilla tenerte con nosotros. Ojalá, te lo voy a hacer así en presencia de todos nuestros televidentes, ojalá nos puedas acompañar en otro capítulo para hablar de resistencia a la insulina. Ok. Fíjate que es un tema sumamente interesante porque, como bien lo mencionas, pues es el común denominador de la población mexicana, ¿no? Aparte, no sé por qué, pero actualmente, bueno, sí sé por qué, es porque se actualizaron las guías de obesidad. Ok. Entonces, al hacer estas actualizaciones, de inmediato se empieza a hablar más de estos temas, como síndrome metabólico, pues es el boom, obesidad y todo, y va muy de la mano. Y hay algo súper importante, al actualizarse las guías de obesidad, se actualizan diagnósticos, criterios, y por ende se actualizan los tratamientos. Tratamientos, claro. Entonces, el tratamiento actual de la obesidad va enfocada a la alimentación, actividad física, y existen unos medicamentos que están muy muy de moda que se llaman análogos, pertenecen a un grupo que se llaman análogos del GLP-1. Análogos del GLP-1. Sí. Si tú entras a las redes sociales, vas a ver tendencia que tal persona bajó de peso por este tipo de medicamentos. La gente pregunta, oye, esto que apareció ha sido un hit, que haya aparecido todo. Estos análogos existen desde hace mucho tiempo. Okay. O sea, no se crearon este año, ¿no? Ya existían. No. Sí, claro. Y estos temas de síndrome metabólico u obesidad están descritos desde hace muchos años atrás. Claro. Pero por eso comento que el 2025 es un año muy importante porque ha revolucionado mucho el diagnóstico, el enfoque y el tratamiento de la obesidad. Sí, claro, es el año de la obesidad, ¿no? Como para poder acabar con ella de una vez por todas, porque es una terrible enfermedad que desencadena, no hombre, un montón de cosas. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Amigos, reitero nuevamente, síganos si eres nuevo en este podcast. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que te estés enfocando en tu salud. Llénanos de corazones en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, TikTok, no sé cuál otra me falte, pero bueno, todas nuestras redes, YouTube, por favor, para que se suscriban. Vamos a dejar los datos de contacto del doctor, vamos a dejar ahí sus redes sociales, vamos a dejar ahí su teléfono para donde él da consulta, puedas tener un acercamiento directo con él. No te vas a arrepentir, es uno de los mejores que existe en México, no lo digo nada más por decirlo, créanme que solamente aquí estamos trayendo a lo mejor de lo mejor. ¿Sale? Entonces, amigos, doctor, ¿algo más que quieras agregar? ¿Un saludito? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación a este canal. Un gusto. En ocasiones cuesta trabajo encontrar el medio para llegar a la gente y creo que este proyecto es una gran oportunidad para eso, para que la gente esté informada, no solamente por las redes sociales, sino que tenga una información un poco más de calidad. De calidad, justo era lo que iba a decir. Y pues bueno, nosotros a partir de este año abrimos una clínica de pacientes con síndrome metabólico. Qué maravilla. Que está dedicada exclusivamente, es un espacio dedicado a este tipo de pacientes. Buenísimo. Entonces, los invitamos a que acudan con nosotros. Dejaremos los datos para que todo nuestro auditorio pueda tener dato de ello y que cada vez sean más. Si vas de parte de Healthy Space, seguro, tenlo por seguro que habrá algo especial para ti, alguna promoción o algo. Seguro que sí. A la gente que llegue por medio de Healthy Space y que nos diga, vine porque te vi en este canal, les vamos a... dale, doc, dale. En su consulta médica les vamos a obsequiar un sensor que se llama Freestyle Libre. Es un sensor que se utiliza para medir los niveles de glucosa en la sangre de forma continua. Entonces la gente, es importante porque no se pican el dedo. O sea, bueno, nos picamos el dedo para medirnos la glucosa. Pero utilizar estos sensores ha venido también a revolucionar porque
cada vez verán más pacientes o más personas que incluso van a nadar o van a hacer ejercicio y tienen unos sensores que se colocan en su brazo. Okay. Y lo mejor, la medición se hace directamente con el celular. ¡Wow! Entonces... ¡Qué maravilla! No, hombre, ya. Y les regalaremos un sensor. Perfecto, ya escuchaste, ¿eh? Y es ahora sí que el último en tecnología. Ya sabes que esto no es un juego, te lo está diciendo el experto. Créeme que, doctor, yo voy a estar ahí, anótame, soy el primero, y más porque me dijiste de todo lo que observaste. Entonces, yo soy el primero, les voy a decir cómo funciona, amigos. Les agradecemos un montón que estén aquí con nosotros. Gracias nuevamente, doctor, te esperamos en una emisión más. Y muchas amigos, gracias. Recuerden, todos los lunes, 7 de la noche, estamos aquí, Healthy Space. Todo esto es por ustedes, para ustedes. Eso es lo más importante. Doctores, muchas gracias siempre por venir a dar su 100%, venir a compartir. Y recuerda, somos comunidad. Recuerda, trabajamos en equipo. Recuerda, no hay uno mejor que otro. Necesitamos los unos de los otros. ¿Sale? Nos vemos la próxima, amigos. Adiós. Esto fue Doctores en Acción. Te esperamos en el siguiente capítulo, con más temas de salud que son de tu interés. Doctores en Acción. El lugar donde tu salud es nuestra prioridad. Presentado por Healthy Space.